Muy buen día. En esta ocasión estamos muy alegres de que nos sintonice una vez más. Y hoy, 17 de enero, nosotros queremos hablar de un tema muy importante. El tema de hoy se va a titular Unión con lo Divino. Y cuando nosotros consideramos esto, pues tenemos que ver cómo esto ocurre. ¿Será posible que haya una unión con lo Divino? ¿Será posible que esto ocurra en nuestras vidas? Quiero invitarle a que usted lea la palabra de Dios conmigo en 2 de Pedro capítulo 1, verso 4. El texto dice así: por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Es importante que nosotros analicemos ese texto. Tenemos preciosas y grandísimas promesas. Y por medio de esas promesas nosotros somos hechos participantes de la naturaleza divina. El Salvador llevó sobre sí mismo las enfermedades de la humanidad y vivió una vida sin pecado para que los hombres no teman ser vencidos a causa de las flaquezas de la naturaleza humana. Cuando consideramos esto, podemos saber entonces que el Salvador se unió con la humanidad y entonces nos hizo partícipes de la divinidad también. Pero nosotros tenemos que ver cómo esto funciona. Jesús dijo en cierta ocasión: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Nada había en él, nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Cuando consideramos esto, podemos saber cómo es que Jesús logró hacer esto. ¿Será posible que esto ocurra en la vida de las personas? ¿Será posible que nosotros podamos entender cómo esto pasa? Jesús, siendo un ser celestial, vino a nuestro mundo y comenzó a vivir una vida como hombre. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad y fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Usted puede tener esa experiencia. Usted también podría pasar por esa misma experiencia. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. ¿Le gustaría a usted ser parte de esa naturaleza? ¿Le gustaría a usted ser parte de esa experiencia? Es muy importante que mientras estamos unidos con Él por la fe, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Pero cuando nosotros nos separamos de Jesús, el pecado tiene dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y entonces dirigirla para asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que cada uno de nosotros podamos alcanzar la perfección del carácter. ¿Le gustaría a usted tener un carácter perfecto? Es difícil. Muchas personas han tratado de conseguirlo. Sin embargo, ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque luchan solos. Cuando usted lucha al lado de Jesús, usted tiene la seguridad de que usted va a vencer. Usted va a obtener la victoria. Y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto. ¿Por medio de qué venció Él en el conflicto con Satanás? ¿Alguna vez se preguntó usted? Algunas personas pueden decir: bueno, es que Jesús era un ser celestial. Es que Jesús era el Hijo de Dios. Pero por la palabra de Dios fue que Jesús venció en el conflicto. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Y Él siempre dijo una cosa muy importante: escrito está. Y cuando nosotros ocupemos esa parte de nuestra palabra, podremos saber que si nosotros mostramos un escrito está, estaremos seguros, así como Jesús estuvo seguro en la tentación. Y a nosotros nos son dadas preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina. Toda promesa de la palabra de Dios, todo lo que allí se nos habla, nos pertenece. Pero usted tiene que ser participante de eso allí. Y para que usted pueda ser participante de esas promesas, usted tiene que estar unido con Cristo Jesús. De otra forma es muy difícil. Muchas personas han intentado y hay personas que moralmente son correctas, pero espiritualmente no. Hay personas que conocen mucho, pero la parte espiritual, para resistir la tentación, les es muy difícil.
Hemos de vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando nos vemos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o no miremos nuestra debilidad, sino el poder de la palabra de Dios. A veces buscamos muchas excusas para eso y decimos, yo he caído en la tentación, he caído en esto porque las circunstancias no me favorecieron. Y cuando consideramos esto podemos darnos cuenta que no. Nunca las circunstancias en una tentación nos van a favorecer para que salgamos victoriosos. Tenemos que luchar al lado de Jesús y vencer así como Jesús venció. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues confiando en lo que está escrito en la palabra de Dios. Si hacemos justamente eso, podremos saber nosotros que podemos obtener la victoria. Pero si nosotros no queremos hacer eso, entonces podremos saber que no podremos obtener la victoria y será muy difícil para nosotros alcanzar el triunfo. Quiero que usted comprenda esta parte importante, cómo nosotros somos hechos participantes de las cosas del reino de Dios. Que Dios le bendiga este día, que usted pueda encontrar en la palabra de Dios las fuerzas necesarias para vencer la tentación, sea cual sea en su vida. Que Dios te ayude.